showing a breaking news alert now. An earthquake shook the Northeast today, including New York City. With a 4.8 magnitude earthquake rattled buildings and nerves along the East Coast this morning. El movimiento causó alerta porque esta región no es una zona sísmica. I heard this rumbling, so I looked outside because I thought something happened with the boiler, or they're working on the pool. I talked to another lady who said she was inside her apartment. She was in her bedroom and she felt everything shaky. She says automatically she thought about her daughter. Is my daughter okay? We were told that this earthquake hit New Jersey, but it was felt through New York City as far as New England. Bueno, muy bien, tuvimos Taiwán, después Japón y ahora Nueva York, temblando. Claro, nos impactó ver este informe porque se sintió realmente, Carolina. Se sintió realmente. También después podemos hablar de la preparación de las estructuras en un caso y en el otro, ¿no? Porque eso también quizás será materia de revisión. Por supuesto, Taiwán está en un epicentro de fallas sísmicas, el Anillo de Fuego del Pacífico. Pero tenemos que hablar de este sismo de 4.8 en Nueva York. Tuvo epicentro en Nueva Jersey. Se sintió realmente muchísimo. Incluso conversando con algunas personas en el lugar, hablaban de una sensación muy, muy profunda. Incluso decían, ¿cómo puede ser que tenemos registro y nuestras cámaras tienen registros de un temblor mayor, ¿no? Recordemos que en el caso de Taiwán fue de 7.4. Esto quizás tenga que ver con la profundidad. No quiero entrar en detalles técnicos. Seguramente Matías va a desarrollar más esto, pero hay postales realmente increíbles, porque claro, en Nueva York se graban programas de televisión, se lleva adelante, por ejemplo, una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en todos lados se hizo presente este sismo, que además también es un registro histórico, así como en el caso de Taiwán hablábamos del peor sismo en 25 años o de mayor magnitud, en este caso estamos hablando del mayor en más de 200 años. Atención con esta marca. ¿Qué está pasando? Tremendo. Y encima se acaba de sentir una réplica, de 4.0 fuerte. Más de 30 réplicas hubo desde el inicio del temblor, desde la mañana de hoy. Y consultamos a los geólogos. Hay una pequeña falla en ese lugar. Pequeña, chiquita, ¿sí? Pero muchas veces en zonas alejadas del contacto entre placas suelen haber estos sismos cada tanto. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que sucedió acá en el Gran Buenos Aires hace un par de años? Sí. Es de este estilo, que había sido de 3.4 creo, que revolucionó, fue un viernes, y es de este estilo. Ahora, lo que puede llegar a venir por delante son muchas más réplicas de menor intensidad, pero claro, como decía Caro, estamos en una semana muy sensible en cuanto a los sismos porque venimos de lo que sucedió en Taiwán, que no tiene nada que ver con esto, pero hoy me metía más en la... Porque hay un eclipse solar, ¿sí? Muy importante el lunes que viene, que después vamos a hablar, y hay muchos geólogos que lo están empezando a relacionar, porque han encontrado estadística... Sí. Dominique viene siguiendo ese tema. Igual no es alocado pensarlo, porque alineación, fuerzas, mareas... Tal vez eso tiene alguna incumbencia también en temas más profundos. Se está estudiando, Parece alocado, pero no es alocado. Y hoy me decían, ojo que este tipo de cosas se está estudiando porque estadísticamente lo están encontrando. Bueno, yo justamente, pues, lo comentaba en la reunión con el equipo, que decía, ojo que hay mucho comentario que se está dando a entender, obviamente, que el eclipse solar que vamos a vivir el domingo, ¿no? Hay alineación el lunes. El lunes, perdón. Hay algún tipo de alineación y hay un tipo de energía que puede generar ciertas provocaciones. Bueno, si lo hacen las mareas, de hecho las mareas siempre están afectadas por la luna, y cuando hay eclipses muchísimo más, porque se lo nota, eso uno lo ha visto en los lugares cercanos al mar. Se está estudiando, eso no tenga la menor duda. Bueno, atención con esto. Nos vamos a Nueva York, que está Estefanía Palacios, vamos. Por supuesto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan bien? Muy bien. ¿Cómo fue todo? Bueno. ¿Cómo está todo? Por ahora la cosa está bastante tranquila. Sé de amigas que viven en New Jersey o en Queens que sintieron alguna réplica, que la última reportada fue de 4. Bastante alta dicen, pero bueno, lo vamos a dejar en manos de Matías para que nos explique. Pero lo que yo les puedo contar de experiencia personal, que nunca había pasado por un terremoto en mi vida, es que eran las 10:23 de la mañana cuando sucedió. Estaba trabajando y de repente sentí como que el edificio donde yo vivo en un piso muy alto, sentí como que el edificio se movía y se volvía a acomodar en su lugar. Y no sabía si era yo que me había mareado o que sentí algo que no estaba bien yo, pero o algo del edificio quizás, pero mi instinto me llevó a mirar hacia el techo
Y enseguida salí corriendo y me puse debajo del marco de la puerta de mi habitación donde estaba trabajando, y mi marido, que estaba en la habitación de al lado también trabajando porque hacíamos home office hoy, le digo, ¿sentiste eso? Y me dice, sí, lo sentí, pero quédate tranquila que en Nueva York no hay terremotos. Y enseguida justo me conecto Hasta ahora, exacto. Me conecto con... Sí, perdón. Steffi, ¿está preparada la ciudad? Mira, la verdad que muchos dicen que sí, porque por ejemplo desde el año 95 todos los edificios que se construyen en la ciudad de Nueva York tienen que seguir la reglamentación de hacer edificios antisísmicos, o también tienen que seguir muchas regulaciones en la ciudad de New York. Para cualquiera que haya visitado o si vieron alguna película, van a ver que siempre está lleno de andamios, es como la ciudad que siempre está bajo construcción, porque realmente actualizan los edificios muy rápido. Pero otras personas dicen, hay edificios del año 1800, que tienen 200 años de la construcción, especialmente lo que es la parte de downtown de Manhattan, y también en Queens, en Brooklyn y en el estado de New Jersey, que es solamente cruzando el río Hudson. Y realmente mucha gente dice que no está preparada la ciudad, porque es una ciudad que tiene más de 1 millón de edificios en toda la superficie de lo que comprende la ciudad de New York, y también el subte por debajo, que es totalmente usado, y hay muchísimas líneas. Entonces, Estados Unidos tiene una rápida acción que es a través de las alertas a los celulares. ¿Pasó esto? ¿Hubo alertas en los celulares? ¿Qué era el consejo que daban? Hubo alertas en los celulares, pero debo decir que tarde. Porque como te decía antes, y ustedes lo deben saber, el terremoto se registró a las 10:23 de la mañana y hasta las casi 11 de la mañana el celular a mí no me sonó, que suena como una chicharra muy fuerte. Claro, no es zona de alerta sísmica, me parece, no la tienen en esa parte. Hay en varias partes del mundo, pero me parece que en esa parte puntual no, porque claro, bueno, quizás ahora lo cambien, ojo, con esta situación por ahí a futuro. California está mucho California más todo el tiempo, ¿no? sí, totalmente. Te suena un minuto antes. Bueno, lo vimos en Taiwán, que sonó un minuto antes, la alerta sísmica, y hoy se está trabajando mucho en ese minuto, porque ese minuto salva vidas. Claro, ahora, Estefanía, ¿la gente cómo reaccionó? ¿Está con miedo? ¿Quedó con miedo? Mira, yo justo lo que me pasó es que me estaba conectando una llamada de trabajo y todas mis compañeras estaban súper alteradas. Yo debo decir, cuando me enteré que era un terremoto me dio mucho miedo. Como que al principio, como por quizás ignorancia, nunca haber sentido esto, no sabía lo que era. Y después quedamos todos un poco alerta. Y después, a 1 del mediodía, salí a hacer una compra y en mi edificio ya habían traído un equipo antisísmico, lo llaman. ¿Te tomaste el ascensor? Yo, por ejemplo, después por las dudas, el ascensor no me lo tomo. ¿Sabés qué me pasó? Gracioso, digo ahora, pero tomé el ascensor y bajé y llegué al piso 18 y se paró el ascensor porque un vecino subía, pero a mí me latió el corazón a mí. Claro, y en el 18. Claro, 18. Sí, pero debo decir que los edificios en New York se están manejando muy bien y que enseguida recibí, por ejemplo, antes que la alerta, un mensaje como del edificio que nos decían que nos fijemos en grietas de la casa que quizás no estaban registradas antes. Si veías algo raro, que te fijes las hornallas de gas, porque aquí en New York es como más en Buenos Aires o en algunas partes de Argentina, es muy común el gas, no tanto lo eléctrico, y también pérdidas de agua. Y que si alguna de esas cosas pasaban o encontrabas destrucción, llames al 911 o al 311, que es por destrucción. Pero también debo decir que en Estados Unidos, respondiendo un poco a la pregunta en New York, ¿cómo reaccionó la gente? Bueno, subieron las llamadas al 911 un 23% en un día, que es bastante. Steffi, quiero preguntarte porque obviamente hay una imagen, una secuencia que se viralizó, que es en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estaba hablando una vocera de Save the Children sobre la crisis humanitaria en Gaza y pidió permiso para seguir hablando, ¿no? A quien estaba presidiendo esa reunión del Consejo de Seguridad. Las actividades, todas las actividades, ¿fueron reanudadas de inmediato? ¿Hay algo que se ha suspendido y se ha pasado para los próximos días? La verdad que no, la verdad que después de recibir la primera alerta, recibimos una segunda alerta que decía que advertían que se podían sentir diferentes réplicas, pero que los New Yorkers, lo decía así gráficamente, podían volver a sus actividades diarias. Entonces yo conozco mucha gente que igual se tomó el subte, gente que tenía tickets para ir a un show de Broadway. Hoy, por ejemplo, era uno de los primeros partidos de béisbol porque se reanudó la temporada en el estadio de los Yankees en Harlem. Y mucha gente estaba desesperada como diciendo, no me suspendan el partido que quiero ir, pero en realidad lo que dicen ahora es que va a haber que hacer un relevamiento y un estudio de cómo está la ciudad, porque realmente lo que puede pasar es que por alguna réplica algo se caiga, una construcción que estuviera mal ceda, y ese es el peligro. De hecho pasó en New Jersey, cerca del aeropuerto de Newark, que es uno de los aeropuertos más conocidos,
que 2 casas tenían un par de centímetros de diferencia entre ellas y ahora los techos se tocan. Y bueno, esas personas tuvieron que ser evacuadas. Impresionante. Estefanía, muchísimas gracias, y nos alegra que estés bien y que pases una buena noche de tranquilidad, porque hay que dormir hoy. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, seguimos con